Creo que sí está grabando. Estamos con el tema del barroco. Bien, entonces vamos a ver por acá. Primero decirles que en la época en la que estamos, pues, los reinos en la región de europea ya se están estableciendo mucho mejor que como el periodo anterior, el renacentista. Digamos que el Renacimiento todavía era un poco como de acomodo, de reacomodo de algunos territorios, pero acá sí ya tenemos definidos algunos territorios, ya está consolidada la reconquista en España, por ejemplo, está establecido el reino de España ya más consolidado, el reino de Portugal, el de Francia, eh, está también el Sacro Imperio Romano, por ejemplo, acá, los estados alemanes, esta es una alianza acá, franco-húngara, austro-húngara, perdón, que aparece acá, Hungría y Austria, Flandes, las Provincias Unidas, que también vamos a ver más adelante un poquito sobre ellas también, el Reino Unido, que aquí estamos hablando de Inglaterra, Irlanda, Escocia, es decir, bueno, y en Italia, Nápoles, Milán, Venecia, los estados pontificios, que es donde gobierna el Papa, esos ya están bastante establecidos. Entonces, en ese contexto se da algo que se denomina el absolutismo monárquico. O sea, ven que los reinos ya están más establecidos y tienen un dominio mucho mayor en territorio. Esos territorios se comparten entre algunas regiones, vamos más hacia el occidente, que sería acá, y el sur, por ejemplo, la actual Italia, la actual península ibérica, en los que hay una mayoría de cristianismo católico. Acá. En Francia también hay una mezcla, vemos que quizás la balanza se inclina un poco más hacia el cristianismo católico, igual en el resto de países, pero en el norte la balanza se inclina un poco más hacia el cristianismo protestante. Entonces hay más protestantes en esta región que en las zonas hacia el sur. Y eso, ¿por qué es importante saberlo? Porque en la dinámica del barroco vamos a encontrar un barroco que es más religioso y otro que está más bien al servicio de las monarquías, de la élite, no necesariamente monarcas también, porque los mecenas también van a tener poder en muchas de las regiones, eh, la Europa de esta época. No sé si hay alguna pregunta. Por de momento todo claro. De momento estamos bien. Bueno. Bien, aquí un diagrama donde se les resume un poco de la situación política social de la época, pues el siglo XVII, que es el siglo posterior al siglo con el que cerramos el Renacimiento. En este caso, pues vamos a encontrar que hay un déficit de dinero, hay faltantes en algunos países que los obliga a aumentar los impuestos, y eso de aumentar los impuestos va a ir teniendo una consecuencia que se va a ir acumulando, es como una bomba de tiempo que se va acumulando por el descontento social. Hay una crisis por parte de los artesanos, falta de insumos, falta o más bien el apertujarlos con tantos impuestos también hace que pues el comercio artesanal propio baje y aumente también el comercio extranjero. Eso también de alguna forma va en contra de los artesanos locales, el que vengan productos de otras zonas. Aquí les señalo la India, China, por ejemplo, como uno de esas regiones que exportan producto hacia Europa. Holanda e Inglaterra son como los más hegemónicos a nivel económico. España debería serlo, fíjense, dado que España pues tiene no solamente el territorio en la península ibérica, sino que también cuenta con las colonias en América, los dos virreinatos, el de México y el de Perú, pero pues comienzan a tener también déficit en la medida que va avanzando el siglo XVII al XVIII.
¿Qué es lo que hace el Estado? Pues aumentar impuestos, como bien les mencionaba. Eso deviene también en crisis comercial, lo que les decía, por ejemplo, los países que tienen colonias en América se enfrentan a ataques piratas, el agotamiento de las minas. Por ejemplo, Perú tiene una mina muy importante que es la del Potosí, pues se sacó cantidades increíbles de plata de esa mina, pero la mina al final se terminó. Entonces, Europa, algunos reinos se fueron enriqueciendo con lo que se llevaban de acá de América. España, por alguna razón, pues no acumuló, digamos, tanto y había deudas que pagar. Entonces, no es que se vuelve una potencia económica, sino que pues subsiste igual que el resto de países. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, guerras, corrupción, a partir de esos mismos que son los estados los que gobiernan casi de manera absoluta. Me refiero al rey y los de la élite gobernante, pues entonces eso causa problemas en prácticamente todos los reinos. Entonces, a nivel de la religión, nos encontramos acá con la respuesta que el cristianismo católico da al cristianismo protestante. En el Renacimiento, los protestantes lo que hicieron fue eh, separarse, una buena parte se separó y comenzaron a hacer cultos diferentes y una dinámica bastante diferente, aunque basados en todos los preceptos que ya el cristianismo católico había dado. Es decir, que él no puede decir, por ejemplo, el protestantismo, que, que los libros, por ejemplo, pues son de ellos, que ellos los pusieron. Hicieron sí algunos cambios, pero la base de la Biblia sigue siendo la Biblia católica. Y eso lo sabía el cristianismo católico. Entonces, a partir de eso, pensaron en que de qué manera podían responder a estos que se habían separado. Entonces lo hicieron luego de mucha meditación, se supone, de mucho trabajo acerca de estrategias que se podían realizar en algo que se conoce como el Concilio de Trento. Concilios, recuérdense que son reuniones de los altos cargos eclesiásticos para decidir acerca de aspectos importantes dentro de la religión, aspectos de dogmas, por ejemplo, o de liturgia. Todo eso se decide en los concilios. Entonces, el concilio de Trento se da en el siglo XVI entre 1545 y 1563, o sea, porque no es una reunión de un día y una semana, estos son años en los que se discuten diversos aspectos, se ve en qué se está fallando y qué es lo que hay que mejorar y qué es lo que deben ellos a su, sería según pues su concepción del cristianismo, pues reforzarse. O sea, cambiar unas cosas, pero reforzar otras más. Entonces, va a surgir de la reforma, de esa reunión, algo que se denomina la contrarreforma católica. Aquí en este diagrama les presento a este lado la reforma protestante, no nos vamos a referir a ella porque la vimos en el Renacimiento, sino más bien a la contrarreforma. Pues acá va a tener varios protagonistas y va a tener principios. Por ejemplo, la salvación por fe y por obras. Eso significa que ya no se va a cobrar, ya no se va a pedir dinero ni bienes por la salvación, que es lo que se estaba haciendo y que es lo que protestaba Lutero. Una de tantas cosas que protestaba Lutero. Los sacramentos, la misa y el culto cristiano católico pues se va a mantener, se va a reforzar y se va a buscar también diversificar algunas áreas de manera que ese mensaje llegue cada vez a más personas. La lectura de la Biblia por sacerdotes, fíjense que muchos de los sacerdotes se formaban únicamente con textos no necesariamente bíblicos, lo que se hacían en los conventos, por ejemplo, donde trabajaban los copistas. Por ejemplo, un evangelario, un misal, esos eran libros que utilizaban ellos para estudiar. Pues ahora, ya que con el Renacimiento vino también la imprenta y ahora hay libros que se pueden reproducir más fácilmente, entonces los libros van a los sacerdotes para que ellos hagan lectura de la Biblia. Y junto con eso una formación disciplinar
más profunda hacia el clero, o sea, formarlos también pues, de manera que no fallen ya en el ejercicio de su trabajo eclesiástico. Todo eso deviene del Concilio de Trento, o sea, eso es lo que se buscó. No le digo que todo eso es lo que se hizo bien al final, no, eso fue lo que buscó el concilio. Siempre hubieron fallos en el proceso, ¿verdad? Pero le permitió a la Iglesia Católica mantener bastante el estatus que tenía. Dígame, Natalia. Y dentro de este concilio es que se empezaron a organizar los libros y todo el contenido de la Biblia y los contenidos que no se incluyeron dentro de ella. ¿O fue en el Renacimiento? No, desde antes, desde ya en el Edad Media, ya los libros ya estaban, hemos seleccionados, no estaban en un solo documento, en un solo libro, pero ya estaban seleccionados la mayor parte de los libros. Entonces, hubieron sí algunos acomodos que se hacen, pero pues digamos que la Biblia ya estaba. Porque si fuera aquí donde se decidió qué libros eran, entonces es como decir que el cristianismo protestante los tomó de aquí. Pero no, ellos ya tenían un ordenamiento de los libros de la Biblia, que fue lo que los católicos hicieron a inicios de, del cristianismo romano, que es cuando aparecen los primeros concilios, ya más profundos. Entonces la Biblia ya existía, o sea, los libros ya estaban ordenados, solo que se movieron algunos, pero por parte de los protestantes. Bien, ¿aquí más? ¿No? Dice, lee el solicita el laboratorio, Génesis, ¿cuándo fue eso? Bueno, si tiene chance después de la clase, lo puedo hacer para no detener la clase ahorita porque estoy grabando y me tardaría unos minutos en hacerlo. Si tiene chance, lo programo después. Vale, está bien. Y ahí mis disculpas, pues si omití el regalo. Seguramente vi el correo y no estaba en ese momento editando el, el laboratorio. Bueno, avanzamos. Concilio de Trento, entonces de aquí es donde viene todo esto. Ahora, ¿qué más hay dentro de eso de los protagonistas? Aumentan las órdenes, teniendo órdenes este grupo liderados por sacerdotes que se vuelven importantes para el ejercicio ya de la profesión de fe y la evangelización. Aparece, por ejemplo, la de Santa Teresa, también aparece la orden de los jesuitas, y aparece la Inquisición como el índice. La Inquisición ya existía desde el románico, pero el nombre era diferente y también las actividades eran un tanto diferentes. La Inquisición es el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe, el mismo organización, y de hecho existe todavía y se llama igual el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe. Le voy a poner voy a hacer un paréntesis acá. Durante el Papa Juan Pablo II estuvo en el ejercicio del papado, o sea, mientras él era el papa. Luego cuando vino Benedicto XVI, que fue por cierto un prefecto del Santo Tribunal, Benedicto, la causa de Monseñor Romero prácticamente estaba ahí metida bajo un montón de papeles. Cuando llegó el actual Papa, el Papa Francisco, que es un tanto de ideología más cercana a la de los jesuitas, un tanto más, como digamos, cercano a orientaciones de fe, más bien como la de Monseñor Romero. Entonces la causa pasó a la parte de arriba de toda esa fila de archivos que tenía. Y entonces se movió rápido y salió. Entonces, el Santo Tribunal actualmente es un brazo, digamos, político dentro del cristianismo católico. No les voy a decir, mira, ahí toda la gente es santa, no. Hay cuestiones políticas y económicas que se mueven ahí adentro, igual que cualquier estado, porque si funciona. No vamos a decir que el Papa es santo, no, él es el jefe de estado del Vaticano y es el máximo líder del cristianismo católico. Pero es como para que vean que ese Santo Tribunal todavía tiene incidencia, porque la mayoría de los que están ahí son personas muy conservadoras, y los conservadores tienden a realzar más bien los principios como más básicos, y no se salen de esas líneas duras, digamos, de pensamiento dentro del cristianismo. Así sucede en otras denominaciones religiosas también, ¿verdad? Tal vez no con tanta
con tanta, sería feligreses, pero funciona más o menos igual. Ahora, volviendo a esto de la Inquisición, se le dice que es el índice porque ustedes se hacen de cuenta cuando señalan a alguien, ustedes lo señalan con el índice, ¿verdad? Dicen, hay aquel que está allá, aquel que está por allá. Entonces resulta que la Santa Inquisición señalaba quiénes eran los que se equivocaban y la gente les temía por eso. Porque si yo era señalado por todo esto que hablo con ustedes acá, de ser alguien contrario a la doctrina, pues entonces me iban a sacar y en el mejor de los casos, en esta época, en el mejor de los casos, me mataban. O sea, en el mejor. En el peor de los casos me iban a hacer sufrir antes de matarme. Claro, esto va a ser más incidente, o sea, va a tener más poder en la Santa Inquisición en aquellos lugares donde las monarquías también están completamente de la mano del cristianismo. Por ejemplo, España. España es uno de los lugares donde se aplicó bastante esto. Igual, una parte de Francia o en parte Francia, igual Italia, algunos de los estados de la región italiana. Entonces eso sucede. Ahora, ¿pasó eso o algo similar en el cristianismo no católico? Sí, también hubo. Las denominaciones protestantes hicieron también bastante trabajo, digámoslo así, de persecución para aquellos que pensaban diferente, especialmente las tradiciones, las cuestiones más tradicionales. El norte de Europa ha sido siempre, desde la época romana, previa a la romana, como de muchos pueblos que tenían su propio pensamiento, ¿cómo se dice? Tribal, digamos. Ellos, sus religiones eran más animistas, o sea, estaban asociadas a los fenómenos de la naturaleza, al árbol, al bosque, al río. Entonces, todas esas cosas se señalaban para aquellos que todavía las practicaban en esa época, en zonas donde los protestantes gobernaban, como brujería o hechicería. Entonces, hay una cacería de brujas en esa región. Hay muchas mujeres que fueron llevadas a la horca o quemadas, también por las denominaciones cristianas protestantes. En el cristianismo católico sucedió pues, igual. Ahí, quizás lo más conocido es la Inquisición católica, pero del otro lado también sucedió. Aún en las colonias que establecieron reinos como los de Inglaterra, por ejemplo. En Estados Unidos hay muchos relatos acerca de eso. Pero bien, eso es parte pues, del contexto. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Natalia escribió algo ahí, pero no vi qué. Y los que mandaban a matar eran los mismos cristianos, o sea, sí, eran sacerdotes los que estaban dentro del Santo Tribunal. Se llamaban inquisidores. Y los inquisidores eran los que, no los de Star Wars, ¿verdad? Que ahí también hay un grupo que le llaman inquisidores. Los inquisidores eran eso. O sea, ellos llegaban, tenían como diferentes niveles, ¿verdad? Había uno que veía, por ejemplo, para que tengan idea de esto de la Santa Inquisición, a ustedes son cristianos católicos, ya, digamos, y resulta que están comiendo en un lugar público, o a lo mejor privado, una fiesta. Entonces están sirviendo cerdo asado, pero a ustedes no les gusta el cerdo, por lo que sea, no les gusta el cerdo. Entonces ustedes dicen, no, yo no quiero cerdo. ¿Y por qué? Pero está delicioso. No, no quiero cerdo, no me gusta el cerdo. Y si hay alguien ahí a quien ustedes no le caen muy bien, y usted lo ve, ustedes le dicen, luego él puede ir o podía ir a algún lugar, al de los inquisidores, y decirles, miren, fíjense que yo creo que este personaje no es católico, yo creo que es judío, que los judíos no comen cerdo, o es musulmán, que no come cerdo. Entonces, pues ya le ponían atención y veían otra vez, ya un pedazo de carne, mire, tome para que coma. No quiero cerdo. Eso era suficiente para que lo llevaran ustedes frente a una audiencia, frente al tribunal, para que ustedes explicaran o aceptaran, porque no era que tenían que explicar, tenían que aceptar que ustedes eran judíos o eran de otra denominación, no católicos. Y por eso decía, en el mejor de los casos era la muerte rápida. En el peor de los casos los hacían sufrir hasta que aceptaran
que eran judíos o lo que fuera, y luego los mataban. Es bien compleja cómo funciona, porque luego vamos a ver el discurso de la imagen, la iconografía, iconología que se transmite a nivel del arte, que es lo que vamos a ver en las iglesias, con respecto a lo que estaba sucediendo atrás, afuera, en la realidad del pueblo. Es bien contrastante eso. Dígame, Natalia. Y que es como eso mismo que pasaba con lo que usted mencionó antes de la quema de la cacería de brujas, perdón, Sí, de que ellos pensaban que ellas trabajaban con magia negra o algo así, solamente por, pues, he leído algunos casos de que ellas usaban como la herbolaria para sanar y todo eso en vez de la medicina convencional, y por eso pensaban que en muchos casos ellas eran brujas, y tal vez eso es lo mismo que usted mencionó con los inquisidores. sí, eso mismo era, eso mismo. O sea, si alguien veía, se está muriendo alguien, y resulta que le dicen, fíjense que mi abuela, ella utilizaba una hierba y preparaba una infusión, y esa infusión le daba, y eso ayudaba a que se recuperaran para ese padecimiento. Iban y lo preparaban, que hacían, se lo daban, y resulta que se recuperaba, y le habían llevado sacerdotes, digamos, monjas o monjas que hicieran oración, y todos ahí alrededor de él, y no se recuperaba. De repente una señora, digamos, le da una poción, no una poción, no, pues un brebaje, podría ser una infusión, un té, y pues se recuperaba. Entonces la acusaban de brujería. ¿Por qué? Porque eso que hizo no lo hizo por la gracia de Dios. O sea, Dios no obró ahí, no obró magia oscura seguramente. Es bien, bien complejo cómo funcionaba eso y el peligro que tenían todas las personas de poder ser acusados en ese momento. Es bien, bien complejo. No vamos a ver tanto, digamos, algunas cosas acá, como les digo, especialmente en España y en América hay bastante mayor incidencia de la Santa Inquisición. En Italia va a ser un poco, va a estar ahí, pero el Papa está cerca, hay más obispos y eso pues de alguna forma protegen a algunos que tenían ese conocimiento o algunos pintores que se sobrepasaban con algunos temas también. Pero ver, Gracia María dice, ¿y cómo lidiaban con el tema de que iba contra el judaísmo? Dice, pero Jesús era judío, dice, o lo entendían a su conveniencia. Lo que sucede es que en los primeros 300 años, cuando se conforma el paleocristianismo, el primer cristianismo, prácticamente los que se bautizaban dejaban de ser judíos para ser cristianos, pasaban a ser cristianos. Entonces, los judíos tenían que bautizarse. Y creo que recuerdan que les mencioné en el primer concilio, que se considera el concilio de Jerusalén, una de las cosas que Pablo y no recuerdo que otros apóstoles tuvieron que dilucidar era acerca de que si los judíos que se convertían, o perdón, los que no eran judíos y se convertían al cristianismo, debían circuncidarse o no. ¿Y por qué? Porque ellos habiendo nacido como judíos, los habían circuncidado pequeños. Ahora eran cristianos, porque eran seguidores de Cristo, pero estaban circuncidados. Entonces decían, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Se debe circuncidar o no? Entonces dijeron, pues no, porque todas las cosas son hechas nuevas de acá en adelante. Entonces se quitó ese requisito. Entonces los cristianos desde esos primeros 300 años se separaron del judaísmo. Y lo dice el texto bíblico en lo que tiene que ver con la parte donde Pilatos dice que él se lava las manos. Y entonces los judíos dicen que caiga sobre nosotros la culpa. Desde ahí están separando. Y vean qué conveniente a nivel político el texto, como se lee. Porque en el texto queda claro entonces que Poncio Pilato, siendo romano, no quería hacerle nada a Jesús. Pero los judíos que no querían seguir las evidencias de Jesús asumieron la culpa y dijeron que la sangre caiga sobre nosotros. Entonces, para los cristianos ahí quedaba claro, luego de que les explicaran o que leyeran eso, que los que se habían portado bien con Jesús eran los romanos y los que no eran los judíos. ¿Y por qué ese discurso? Porque el cristianismo lo asumieron los romanos. Los romanos, políticamente, ahí en el texto bíblico está bien hecha la jugada, como dice aquel meme, maravillosa jugada, la que se hizo ahí. Y los
judíos quedaron entonces cargando con la culpa. De ahí en adelante, irreconciliables. Bien, no sé si alguien más oye por ahí un micrófono abierto. Bueno, si no, de esto vamos a seguir hablando, porque el cristianismo todavía falta un par de movimientos artísticos en los que tienen incidencia. Ya luego del barroco, poco el neoclásico, y de en adelante el cristianismo pierde poder frente a las monarquías y también pierde, como les dijera, influencia ya bastante sobre los artistas. Los artistas se vuelven como muy independientes y separados de la religión prácticamente. Bien, la sociedad es estamental, sigue siendo igual. Siempre tenemos el estamento de los privilegiados y los no privilegiados. Aquí tenemos al rey, la nobleza y el clero entre los privilegiados. Noten que en esta manera, en las anteriores que les mostraba, la nobleza y el clero estaban partidos a la mitad, pero los dos estaban a la par, ¿verdad? Uno a la par del otro. Es decir, estos dos eran uno solo. Noten ahora que el clero está abajo, la nobleza está arriba y el rey está en la cúspide. Esta es la familia del monarca y el monarca. En nobleza alta y baja, pues claro, había unos que tenían mayor poder económico y también incidencia sobre las decisiones del rey. El clero igual, un clero alto y un clero bajo. Aquello de que el cristianismo todos somos iguales no existe. Ya esta época no existe eso. Aún dentro del clero, pues esas órdenes, esos jerarquía que se hace del papa. Después del papa siguen los cardenales, después de cardenales los obispos, después los obispos sacerdotes y luego aquellos que están sujetos a parroquias, sujetos a catedrales. Luego tenemos a los monjes, que son el clero sujeto a regla, los monjes y monjas. Entonces, todo está bien separado ya, pero en esto es bien claro lo del absolutismo monárquico. Ahora los reyes son los que mandan. Sin embargo, ya no tienen tanta incidencia acá. O sea, el rey intenta corromper, digamos, a alguien, pero con eso el Concilio de Trento se blinda un poco la parte religiosa y al final hay que negociar un poco. Entonces, siempre suceden desmanes ahí entre estos dos y terminan ellos decidiendo quién gobierna, pero digamos que ya no es que se obliga uno al otro, sino que pasan por negociaciones. También los países donde la mayoría es protestante, si bien es cierto, la iglesia protestante está presente, en esos países se establecen los llamados como asambleas para que colaboren con el gobierno de los países. Luego, los no privilegiados, bueno, ahí tenemos bien separados dentro del mismo escaño del estamento a la burguesía, a los campesinos. Los burgueses son los que tienen dinero. Aquí ya burguesa es una palabra que no se asocia a la ciudad, al burgo, sino que ahora burgueses son aquellos que tienen una capacidad económica bastante grande, pero que sin embargo, a pesar de tener tanto igual o casi igual privilegio económico que estos, no los dejan gobernar. Eso sí, que no los dejan gobernar. Y luego los campesinos, que son los que soportan prácticamente todo el resto de la pirámide. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Se entiende? Todo bien. Bien. Acá un poco de lo que les he estado explicando, no lo voy a revisar así despacio, pero solo mencionarles algunos aspectos sobre los barrocos regionales y el rococó. Rococó probablemente lo habrán escuchado. El rococó es el final del barroco y especialmente en países como Francia lo vemos bien diferenciado del barroco. En Italia pues lo vemos poco y en España lo vamos a ver un poco más con un estilo que es equivalente al rococó que se llama churrigueresco. Entonces ahí un poco se parecen, ¿verdad? El rococó y el churrigueresco. Hay una estética barroca bien característica y pues esto atañe tanto a las cortes del rey, a la cultura cortesana, como también al aspecto religioso. Hay un barroco protestante también, especialmente en la región norte,
y este es a servicio principalmente de la burguesía. No tienen o sea, hay más, y lo vamos a ver en Flandes, por ejemplo, Holanda, pues esa región pues tiene un poco más de libertad en cuanto a la manera como pintan, y pues hay muchos pintores y pintoras también en esa región, porque la Iglesia Católica pues no tiene tanta incidencia con ellos, entonces hay un control diferente ahí. Vamos a avanzar. Sobre la política, bueno, ya les había mencionado esto, les queda ahí el diagrama para que lo revisen. Esta es la monarquía absoluta, se refiere a esto, pues el rey es prácticamente el que manda el ejército, todos exaltan al rey, él es el que administra todo prácticamente, la nobleza se somete al rey, controla la iglesia también en una buena parte, aunque no puede establecer algunos aspectos de adentro, como por ejemplo elección en algunos lugares, por ejemplo de obispos, trata la manera de incidir de alguna forma, pero ya no están como más separados. Y la represión de la disidencia religiosa. El rey también ayuda para pues opacar o aplacar más bien a aquellos que se separan ya sea del cristianismo o del protestantismo, según sea ello, ¿verdad? El rey católico o no católico. Este rey es uno de los principales, creo que se lo había mencionado ya antes, Carlos V. Este es, su orientación religiosa es católica, y pues viene de una familia de amplia tradición católica, son los reyes católicos en España. Él había heredado tanto la corona de Castilla como de Aragón, y entonces al mismo tiempo era rey, que era rey de España, era rey también en América, de los dos virreinatos, la región de México y acá Reino de Guatemala, y en Sudamérica también, Perú y todo lo que está alrededor de esa región. Aparte de eso, va a convertirse en rey también de una región de Europa Central. Fíjense que esto desde los 16 años, él ya era gobernante, ya había heredado pues los gobiernos. A los 20, cuando muere este emperador en Habsburgo, el emperador Maximiliano I, entonces se convierte también en emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, la región centro-oriente de Europa, y eso lo vuelve entonces muy influyente frente al papado. Entonces tiene incidencia también con algunas regiones de Italia. Es decir, es uno de los reyes más poderosos de esta época. Cuando ustedes estudien el barroco acá en América, en la historia 4, van a encontrar que este personaje se lo van a mencionar bastante. Van a estudiar el escudo de armas, de dónde está y qué propiedades tenía él aquí también cerca de nosotros, en la región del Reino de Guatemala. Bien. La pregunta que les hacía al inicio acerca de qué piensan que es el barroco, se refería a que cuando se nos viene, a una vez de haber estudiado eso un poco barroco, lo que se nos viene a la mente es un estilo artístico recargado. Recargado de ornamentación, recargado de escultura, recargado de pintura. Eso es lo que se debe venir a la mente cuando pensemos en barroco. Pero exactamente qué es barroco. Primero decirles que la palabra no existía en la época en que el estilo estaba desarrollándose. O sea, esta época en Italia, en Francia, en España, en los países del norte de Europa, ellos no hablaban, nosotros hacemos arte barroco, hacemos iglesia barroca, hacemos escultura barroca. No, ese término no existía, sino que el término se va a asignar ya cuando el estilo está terminando, allá por el siglo XVIII, o sea, por los 1700, se le comienza a asignar el término, porque es entre 1600, el siglo XVII y siglo XVIII, que son 1600, 1700, que se comienza a organizar la información que hasta ese punto se tenía en libros, ya así como temáticos.
Las enciclopedias que ustedes conocen, que habrán escuchado hablar de, bueno, no sé si las conocen, porque en mi época eso era lo que nos andaban vendiendo por todos lados, enciclopedias de 10 tomos, de 5 tomos. En la actualidad, pues no, en físico ya no veo que ofrezcan enciclopedias. Más bien ahora todo es virtual, ¿verdad? Pero eso de las enciclopedias, para agrupar el conocimiento que se tenía, aparece entre estos dos siglos, del 17 y el 18. A ese periodo se le llama enciclopedismo. Cuando pues dijeron, miren, tenemos toda esta información, organicémosla para que sea más fácil estudiarla. Entonces ahí es donde comienzan a estudiar los estilos anteriores, el Renacimiento, el Gótico, el románico, el prerrománico, según las vertientes en diferentes regiones. Entonces, en ese momento es que cuando organizan la información que tienen, los ejemplos de arte que ya estaban hechos para esa época. Entonces ven que el estilo que se desarrolla entre el siglo XVI y XVII, y de alguna forma cercano, según la región, al XVIII, resulta que les parece un estilo recargado, les parece feo, de hecho. Piensan que el barroco es feo. ¿Y por qué piensan que es feo? Porque lo ven como muy, muy lleno de información y por lo tanto cansa visualmente, especialmente si lo comparaban con el Renacimiento o con el neoclásico que está después. Estos libros que les mencionaba que estaban revisando, esa información que está revisando, se hace principalmente en el neoclásico. Entonces, para esa época, la moda en el arte era un tipo de pintura, escultura, arquitectura muy similar a la renacentista o a la grecorromana. Entonces, ver en medio de eso, del Renacimiento y del Neoclásico que estaban viviendo ellos, ese arte recargado, lleno de información visual, les pareció entonces feo. Y lo compararon con una perla deforme. Ustedes conocen las perlas, pero la idea que tenemos de las perlas es que son esféricas, y ahí las vemos en brazaletes, las vemos en collares, en aretes. Entonces, pero hay perlas que no son perfectas, hay perlas que son como estas que ven acá. Esas perlas se denominaban en Portugal, o en portugués, barroco. En español el término sería algo así como barrueco, que básicamente significa perla de forma irregular o joya falsa. Joya falsa es peyorativo, o sea, ese término se da como con la intención de decir algo que no, o sea, que es feo, digamos así, la perla. Entonces, igual hay otros términos como el barloco o briloco que se utilizaban también, y aparece hasta esa otra que se denomina barrococó. Básicamente todas significan lo mismo. Es una piedra, una perla de forma irregular. Así se le comenzó a considerar al barroco, o sea, de manera despectiva, no es por bonito que se le puso ese término. Sin embargo, al pasar los siglos, el término ahora se utiliza para designar uno de los artes que de hecho se consideran actualmente más bellos, no como se consideró hace 200 años. Entonces eso viene por acá. Como les decía, tiene que ver con el enciclopedismo, y es otra palabra. La ilustración es la época en la que las cosas debían de comprobarse y no solo creerse. Ahí es donde la iglesia comienza a perder esa influencia. Cuando la intelectualidad de la época dice, no, las cosas hay que comprobarlas, y no solo creerlas. Entonces comienzan poco a poco a formular algunos postulados que contradicen el cristianismo, y pues lo van comprobando, y cada vez hay más gente que se acerca a ello, porque las universidades han ido creciendo, hay más universidades, hay mucha gente ahora que quiere aprender, la mayoría de la élite. Sin embargo, el conocimiento está también cada vez más cerca de los estamentos más bajos. Entonces, pues por ahí va lo de qué es el origen del término barroco. Vamos a estudiar nosotros 3 estilos, principalmente. Bueno, serían 4 estilos, pero uno lo vamos a subordinar a uno de los estilos grandes. El primero es el barroco italiano, el segundo es el barroco francés. Al barroco francés le vamos a pegar ahí a la par el barroco flamenco, que se da en esta región de Flandes, muy similar a este.
Ya les digo por qué. En España, otro barroco también, y este barroco español también tiene incidencia en América. Ahora, estos dos barrocos, el italiano y el español, se centran bastante en las ideas religiosas. Entonces, mucha de la temática es religiosa, pero o sea, estilísticamente más bien, se deviene el italiano en acercarse más a los elementos mitológicos griegos y romanos, y el español más bien a la idea de fortalecer la fe a través de provocar un tanto de emoción en las personas, o sea, volver las imágenes emotivas, que la gente vea el dolor, la tristeza o la alegría, según sea el caso, en las imágenes, y de esa forma se identifique mejor con ellas. En el caso del barroco francés, este se acerca más a el estilo clásico italiano. De hecho, muchos escultores y pintores, arquitectos franceses los mandaban a Italia a estudiar. Algunos también de España los mandaban a Italia a estudiar. El referente siempre es Italia, pero comenzamos por ahí. Pero en Francia, el barroco está al servicio de la monarquía, del rey. El rey tiene un poder mucho mayor que la iglesia acá, y básicamente él define la mayor cantidad de ejemplos que subsisten a la fecha de arte. Van a ver ahí muchas imágenes referidas a la exaltación del monarca y de las cortes del rey. Claro. ¿Sí? Bien, solamente les complemento acá. Eso mismo que sucedía en Francia sucedía también en el norte, en toda esta zona de acá. La diferencia es que esta zona tiene menos incidencia del catolicismo. Entonces los artistas eran un poco más libres, digámoslo así. Muchos de ellos eran de hecho protestantes. Entonces hay un poco más de facilidad también. Es una zona muy rica esta de acá por el comercio. Entonces hay muchos mecenas, mucha gente que compra arte. Y están también los llamados marchantes. Un marchante es una persona que hace negocio con el arte. O sea, yo les compro, pero luego le vendo a otra persona. Esos son los llamados marchantes. Bueno, avanzamos. Esto ya se los mencionaba. No se los voy a tocar de nuevo acá, pero ustedes saben pues, que tienen la información ahí. Esto se refiere a las causas, de dónde viene. Es una respuesta al protestantismo. Por eso se llama contrarreforma. Y la contrarreforma, pues una de las cosas que promulga es que las imágenes deben estar presentes dentro de las iglesias. Uno de los motivos es didáctico. Si la mayor parte de gente no sabe leer, entonces ¿cómo le voy a enseñar acerca de la religión? Pues a través de las imágenes, que es lo que se ha venido haciendo desde la época medieval, enseñar a través de las imágenes. Recuerden, la frase era: la Biblia, las pinturas o el arte es la Biblia de los iletrados, de la gente que no puede leer. El protestantismo no tiene imágenes, entonces dependen de tanto el argumento, lo que hablen, como de los libros. Pero si tienen libros, tienen que enseñar a leer antes. Entonces la mayor parte de gente no sabe leer. Entonces esa es una de las razones por las que el catolicismo mantuvo bastante aceptación, contrario al protestantismo, que si bien es cierto tuvo aceptación, no fue o no ganó, bueno, tal vez ganar no es la palabra, pero digamos que no sobrepasó la cantidad de católicos, sino que se quedó con un grupo, quizás menos del 50% de la gente pasó que eran católicos, pasaron al protestantismo. Entonces, una de las razones tiene que ver con eso, con lo de las imágenes. Para los artistas, por cierto, voy a seguir ahí, como les digo, este es texto del que ya les he explicado. Para los artistas eso es bueno, porque eso significa que hay dinero para comprar obras de arte, hay dinero para hacer edificios, hay dinero para hacer escultura y pintura. Entonces los artistas se beneficiaron bastante en las regiones donde el cristianismo católico gobernaba. Vamos a ver el barroco en Italia ahora, ya de manera particular, y comenzamos con la arquitectura. Vamos a ver dos personajes principales acá, dos arquitectos
Francesco Borromini y Gian Lorenzo Bernini. Con Francesco Borromini vamos a encontrar la ruptura con el clasicismo. Cuando digo clasicismo me refiero al Renacimiento. Entonces con él vamos a encontrar esa ruptura. ¿Qué es lo que se va a romper o qué es lo que va a cambiar? Si ustedes recuerdan, las imágenes del Renacimiento son geométricas, planas, por así decirlo, sobrias en la parte frontal, porque lo imponente de la misma estructura arquitectónica es lo que llama la atención, con los decorados como los capiteles, frisos, por ejemplo. Eso es como lo que más llama la atención. Pero en el caso de cuando hablamos de ruptura, es porque los edificios van a cambiar. Ya vamos a ver acá. Eso es en Francia, pero vamos a ver eso después. Vamos ahorita acá. Luego les explico a qué corresponden estas. Con Borromini, entonces, les decía, llegamos al momento en el que esa tradición que el Renacimiento traía se rompe. ¿Y cómo se rompe? Pues resulta que los edificios se doblan prácticamente. La fachada de los edificios adquieren formas curvas que la vuelven más dinámicas. A eso se le denomina orgánico. Ustedes dicen, mira, es que esa es una arquitectura orgánica. Orgánico significa que asemeja un organismo vivo, principalmente referido a los vegetales, una enredadera o una planta. Entonces, las curvas están mayormente presentes en las plantas, no en la geometría. La geometría, salvo los círculos, todo lo demás es ortogonal, o sea, tiene ángulos. Entonces, con Borromini llegamos acá. Vean la fachada. Pareciera que se distorsionó. Esto no sucedía antes. Todos los edificios eran planos, o sea, eso hubiese sido recto. De hecho, las columnas no estuvieran como las ven acá. Si se fijan acá, están como giradas y lo que se ve de frente es una de las esquinas apuntando hacia el frente. En la arquitectura grecorromana y en la renacentista, los capiteles se ven de frente y las esquinas van justo hacia los lados. Entonces, eso se ve acá. Y aquí también. ¿Ven? ¿Ven? Todo esto es barroco. También aumentan las esculturas en algunas zonas, o digamos remates de las estructuras, que es esto que ven acá. Se van llenando mucho más de imagen. Entonces con Borromini encontramos eso. Por eso se dice que con él es la ruptura del clasicismo. Vamos a ver otro más. Bien, esta es una columnata. Las columnatas, ¿cuáles son? Conjuntos de columnas ordenadas que nos muestran una profundidad. El barroco, especialmente en Francia, luego vamos a ver, tiene que ver con aquellas ideas del manierismo en las que las profundas, ¿qué serían? Las fugas profundas de los paisajes las exageran de manera que nos parezca a nosotros que los espacios son inmensos, son largos. Entonces eso lo vemos acá, es un pasillo en el Palacio de la Espada, lo voy a decir en español, el Palacio de la Espada. Y en el fondo, bueno, luego vemos jardines y luego encontramos una escultura allá en el fondo. Si les dijera cuánto mide esto de profundidad, ¿cuánto me dijeran que mide? Hacía cálculo. Tal vez unos 15, 30 metros máximo. 15, 30 metros, muy bien. ¿Quién más? 10 metros tiene Sofía. 15, 30. Vamos a ver, ¿quién da más? Nadie. 10 metros dice aquí Christopher. Fátima dice 20. Naomi 25. Wendy 15. Bueno, vamos a quedarnos por ahí. ¿Alguien recuerda una palabra que les hablé hace unos días? El trampantojo. ¿Saben qué es un trampantojo?
La trampa para el ojo. Muy bien. ¿Y cómo sería entonces explicado? ¿Qué es? Una ilusión óptica. Muy bien, Sofía. Eso es justamente, es una ilusión óptica. Pues fíjense que Borromini busca jugar con nosotros con esta obra. Entonces, resulta que la estructura no es tan profunda como pareciera, sino que lo que él hizo fue ir encogiendo la altura de la bóveda, haciendo cada vez más pequeña, fue reduciendo el tamaño de las columnas, subiendo también el nivel del suelo, luego colocándolas cada vez más cerca, colocándolas cada vez más cerca, vean las de enfrente separadas y luego las va acercando, haciéndolas más pequeñas y luego profundiza la fuga hacia ese lugar, hacia donde está la escultura del fondo. Entonces, él crea la ilusión en la que un espacio que ronda los 9 metros de profundidad desde la pared de fondo hasta acá, en la entrada, parece que tiene 40 metros de profundidad, o sea, parece profundo, pero realmente es pequeño y tiene una persona ahí al fondo. Eso digamos es a escala humana, pero cuando lo vemos nos pareció, de lejos nos parecía gigantesco, pues eso es parte también de todavía de la herencia que nos deja el manierismo aplicado dentro de la escultura barroca. Entonces eso también es sobrecarga de información, es imágenes pues que se vuelven más pesadas, digamos, visualmente por la cantidad de información que tiene. Bueno, avanzamos. Tenemos a este otro personaje, Gian Lorenzo Bernini. Vean, Gian Lorenzo Bernini es de estos que son amados y odiados al mismo tiempo. Conocemos mayormente de él, pues la parte artística, por lo que él es uno de los, considera uno pues, de los mejores, más representativos del barroco. A nivel personal, sí habían bastantes problemas de parte de, por la manera como era, o sea, no les puedo asegurar, pero pues a partir de algunas biografías que he leído por ahí, es como si la personalidad de él era, estaba muy seguro de sí mismo porque sabía que lo acuerpaban autoridades, lo acuerpaba la iglesia, había gente muy influyente e importante atrás de él. Por lo tanto, él se consideraba que podía hacer, decir, pintar, esculpir, no, pintar no, decía, esculpir mayormente las cosas que él quisiera y hacer lo que él quisiera también a nivel personal. Entonces, eso vamos con la parte personal. Vamos a la parte artística, que es la que nos interesa acá. Pues se considera el mejor escultor del barroco en esta región, en Italia. Algunos van más allá y dicen que es el mejor escultor del periodo barroco, pero yo diría que depende de la escuela. Al decir escuela me refiero a estilo. Si les digo la escuela francesa, me refiero al estilo francés, no a una escuela en particular. Digo, la escuela española, bueno, las escuelas españolas, porque hay varias allá, se refiere a estilos, no a una escuela en particular. Vamos a ver qué nos ofrece Gian Lorenzo Bernini. Primero, a nivel de arquitectura, pues igual que Borromini, él inicia la utilización de las curvas de fachadas que originalmente son planas, como estas que ven acá. Esto es Renacimiento. O sea, digamos que es una herencia del Renacimiento. Vemos Renacimiento y todos los frontones son como este. Las fachadas son así, planas. Ya sea con columnas o con pilastras, pero planas. Las columnas, en el caso de ser jónicas o corintias, pues están frontales. En este caso están giradas, como lo pueden ver por acá. Y la utilización de mascarones y de heráldica, es decir, escudos de la familia, del papado, que se utilizan como emblemas para los edificios. Este es San Andrea del Quirinal, esto es en Roma, este es un edificio, según recuerdo, pues está adscrito al Vaticano. Luis Ortiz, Natalia dice la Escuela de Artes de la UES, pues
hay mucho que hablar también por ahí. Bien, vamos a avanzar. Vean, así como Borromini hizo una ilusión óptica con escalinata, entonces también encontramos por acá que Bernini también realizó la llamada escala regia o la escalera real, también en un edificio. Entonces en este caso igual vemos la escalinata, solo que en este caso al final de la escalinata lo que hay es una ventana, lo que produce en ciertos momentos del día una explosión de luz, mucha luz que ilumina del fondo hacia el frente de la escalinata, y entonces nos genera pues igual una ilusión de profundidad que no está ahí. Igual que Borromini, Bernini lo que hizo fue reducir el tamaño de las columnas, reducir la altura de la bóveda progresivamente, subir progresivamente la altura también de la escalinata, de manera que parezca que es una fuga muy profunda. Esto parece que es bien grande, bien profundo el pasillo, pero no lo es tanto. Vean, al fondo lo que hay es una puerta. Entonces, eso es parte de lo que ellos experimentaban con el uso de los espacios, y a eso se le llama trampantojo también. Hay trampantojo en pintura, pero también hay en arquitectura. Y recuérdense que se asocia a la ilusión óptica. La utilización de esto en los mascarones y escultura en relieve. Vean, por cierto, estas figuras que ven acá, ¿qué son? Ángeles, querubines, serafines, ¿qué serán? ¿Quién me ayuda? Fátima, casi no se la escucha. Natalia. ¿Sí? Sofía dice ángeles. Elisa, dígame. Creo que son serafines o querubines. O querubines, muy bien. Tenemos serafines, querubines. Ya dijeron ángeles también. Ángeles. Bien. Acuérdense que dentro del periodo barroco, pues la iglesia es muy cuidadosa en cuanto a los temas que presenta. Sin embargo, hay artistas que se salen de la valla, acuérdense, se pasan un poco porque saben pues que tienen la venia o la protección de personas muy importantes. Entonces, ¿qué sucede acá con estas imágenes? Pues no son ni ángeles, ni serafines, ni querubines, ni arcángeles, ni nada por el estilo. Son otro tipo de seres. A ver quién se acuerda. Fares dice, muy bien, Miqués, y es correcto. ¿Por qué? Vean, tienen el seno descubierto. Los senos descubiertos en las imágenes griegas principalmente, aunque también hay en Roma, pero digamos, bueno, vamos a decir grecolatinas, los senos están descubiertos. Son un símbolo de autoridad y símbolo de la cercanía con la naturaleza, con la fertilidad. Y de autoridad, esto no sé si ya se los habían mencionado, no sé, los tentatium mamarium, pero es un término con el que los romanos denominaban a la autoridad de las mamás, ¿no? Dice Natalia. Lo siento si no se los había mencionado. Luego lo vamos a ver también, se los digo ya porque lo vamos a ver en el neoclásico. El ostentatium mamarium es cuando las mujeres, especialmente madres que tenían ya un tanto de edad, mostraban su autoridad por sobre sus hijos y cualquier otro, descubriéndose los senos. Mostraban los senos y en ese momento pues todos tenían que guardar silencio, porque ella estaba diciendo yo tengo la autoridad, o sea, yo he sido el quien les ha amamantado a usted, está mostrando su autoridad. Entonces el ostentatum mamarium lo utilizan luego en el arte para mostrar también bueno, de hecho está asociado a las niqués, y lo mismo, es una forma de mostrar autoridad. Entonces los dos personajes, bueno, los femeninos que están acá, son niqués, efectivamente, son victorias esas que están acá, no son ángeles. Siempre fíjense en los detalles. También cuando dicen serafines o querubines, y estamos hablando del barroco, depende, siempre va a depender del contexto, de todos los elementos de la imagen y del tema. Si el tema es religioso,
Los serafines y querubines son niños con alas, niños desnudos con alas. Pero si estamos viendo un tema mitológico y hay niños con alas, aunque sea barroco, esos son putis, no son, no son ni serafines ni querubines. Ahora, yo sé que creo que les había mencionado ya antes que, bueno, de la Edad Media al barroco hay un cambio grande en cuanto a la concepción de los ángeles, de las imágenes. Hay cambios que se van haciendo. La idea de los serafines y querubines medieval queda atrás y pasan a ser, al pasar por la época renacentista, se convierten en niños con alas. Pero en el contexto de una obra religiosa. En el contexto de una obra mitológica no son ninguno de esos dos personajes, sino que son putis. Entonces, fíjense bien siempre en la iconografía de la imagen, porque esto es iconografía. O sea, no sé si se nota en la imagen, en el dispositivo que ustedes estén utilizando, pero al menos en la pantalla aquí como lo veo, pues sí se nota que los senos están descubiertos. Si hay senos descubiertos, no son ángeles. Eso es definitivo, no son ángeles. Porque en la concepción cristiana, los ángeles no son ni hombres ni mujeres. Entonces, eso recuérdenlo también. Perdón. Sofía dice, pero esos níqueles no tienen la cosa en la cabeza, no nos lo aprenderemos. El gorro frígido, el gorro sobre la cabeza, pues si no lo tienen o no se acaso observar por ahí. Acá. Y bueno, fíjense que parte de lo que puede decir, mire, pero es que ahí lo que está enfrente es el escudo papal, es un emblema papal el que está ahí. Sí, pero estos artistas mezclaban las cosas y les daba autoridad al Papa. Pues los dejaban que hicieran prácticamente lo que ellos querían. Es la misma historia que con Miguel Ángel. El Papa Julio II, por ejemplo, lo dejó hacer mucho, o sea, lo obligó a que pintara. Y Miguel Ángel hizo lo que él quería con las imágenes, y el Papa lo dejó a pesar de las quejas de muchos otros. Dice Natalia, no solo con que nos lo coloque eso en el con solo que no nos lo coloque eso en el parcial, no lo aprenderemos. No puedo prometer nada. Vean, no está complicado, no está tan complicado. Lo que pasa es que hay que poner atención a la iconografía. La iconografía es bien importante para poder determinarnos la iconología, o sea, que es lo que vamos a explicar acerca de la imagen. Pero bien, vamos a dejar un ratito la escala regia y vamos a irnos a este otro edificio emblemático del periodo renacentista. Esto es la llamada Basílica de San Pedro. Permítanme. Bien, pues sí, es la Basílica de San Pedro en Roma. Y recuérdense que este edificio fue construido tanto el trabajo de Miguel Ángel Buonarroti como de Maderno y otros escultores también que participaron en partes diferentes del edificio. Pero el edificio no dejó de construirse ni dejó de decorarse al terminar el Renacimiento, sino que lo siguieron haciendo, siguió aumentando la decoración. Entonces hay un elemento muy visual en la Basílica de San Pedro que es barroco y se lo debemos a Gian Lorenzo Bernini. Y esa es las columnatas y la plaza de San Pedro. Esta parte del edificio fue elaborado, construida en el periodo barroco. Entonces tenemos la escalinata, la columnata acá con la escultura de la parte superior y pueden ver ahí la escala a escala humana, ¿verdad? El tamaño de la monumentalidad más bien del edificio, de personas de pie. Es un edificio gigantesco y tiene su significado. Ahí tenemos la plaza lista desde la basílica. Es como que estemos acá parados en la lucerna de la cúpula y entonces observamos hacia la plaza y vean ahí están las dos columnatas. La plaza completamente, que su decoración tiene un símbolo, no se ve ahí, tiene un símbolo que es un crismón acá, y en el centro un obelisco. Los obeliscos
bueno, ese obelisco en particular es egipcio. ¿Y qué está haciendo ahí? Pues en la época barroca lo movieron de la plaza donde estaba y lo llevaron a colocarlo en ese lugar. ¿Y cómo llegó a Roma? Pues los romanos, cuando conquistaron Egipto, se llevaron un montón de trofeos de guerra, y muchos de estos eran obeliscos egipcios para ser colocados en las diversas ciudades de ellos. Entonces en la Basílica de San Pedro, específicamente en la plaza, colocaron uno de esos obeliscos como centro de la Vesica Piscis, que se forma acá. Ya luego les muestro la Vesica Piscis. Otro dato sobre esto, perdón, aquí tenemos el edificio, la Basílica de San Pedro, y luego tenemos la plaza, parte de la escalinata, y la columnata, acá. Acuérdense, columnata es un conjunto de columnas. Entonces, aquí hay un ejemplo. La idea es que la plaza tiene forma de una cerradura gigante. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí se supone está San Pedro, y San Pedro es a quien se le dieron las llaves. Entonces, resulta que si vemos el plano en esta vista, vamos a encontrar justamente una cerradura. ¿Ve? Entonces, ese es el significado, digamos, de parte de la iconología, de lo que iconográficamente observamos como un cerrojo. ¿Por qué? Porque acuérdense, ahí se supone está San Pedro, y a San Pedro le dieron las llaves del cielo y del infierno. Entonces, por eso la idea de las llaves. Ahora, hay otros que interpretan también la forma de las columnatas como dos brazos que se extienden, como que ustedes intenten así abrazar a alguien, extiendan los brazos y luego los van cerrando. Es como la iglesia abrazando a la feligresía. También lo ven de esa manera, si solo lo que observamos es la parte de acá arriba, esto. Como dos brazos abiertos que se van cerrando. Y bueno, la flecha de acá lo que indican es que visualmente eso proyecta la imagen de la basílica también, de que se vea como muy imponente. Entonces tenemos la iconología. Más iconología de la plaza de San Pedro, pues esa es la Vesica Piscis. ¿Se acuerdan? La Vesica Piscis, la vejiga de pez, que es un símbolo un símbolo tanto femenino, el símbolo del útero, del volver a nacer, el símbolo también de la acción de nacer de nuevo, acá. Y justo en el centro, ahí está el obelisco. El obelisco tiene también una connotación pues masculina. Entonces, si la Vesica Piscis es femenino, el obelisco es masculino. Entonces ambos están representados en la basílica. En la plaza, más bien, no en la basílica, sino más bien en la plaza. Ahí se podría explicar un poco más de San Pedro, donde le dieron ambas llaves. Pues no es que se las dieron físicamente, si le dijeron aquí están las llaves, sino que a él se le dijo que, pero bueno, entre tantas frases, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Luego, Pedro apacienta mis ovejas. Pedro apacienta mis ovejas. Pedro apacienta mis ovejas. Y digo, Pedro, bueno, o sea, ya que tanto énfasis conmigo. Luego se dice que se le van a dar la autoridad para que todo lo que desatares en la tierra sea desatado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra sea atado también en el cielo. Luego la tradición, no bíblico, sino la tradición fue aumentándole a eso, fueron generándose las explicaciones acerca de esas frases que les he mencionado, y entonces se dijo que se le había dado tanto para que atara al mal en la tierra, como para que abriera las puertas del cielo para quienes fueran. Vemos la autoridad de él aquí en la tierra se replica en el cielo. Y por eso, según la tradición desde la Edad Media, cuando vemos a San Pedro lo vamos a ver con dos llaves en la mano. A veces solo tiene una, fíjense, yo me he fijado en algunas imágenes que tiene una, no sé exactamente cuál es la idea de solo una, pero en general, iconográficamente, a San Pedro se le ponen dos llaves. Una es la del cielo y la otra es la del infierno.
Entonces, por ahí va la explicación, Natalia. No sé si estamos bien ahí. Claro. Sí, todo bien. Muy bien. Vamos a ver, ¿conoce algún comentario, pregunta? Avanzamos. Bueno, ahí tenemos la vista de la plaza de San Pedro y Basílica de San Pedro. La basílica, acuérdense que es renacentista, para que no se equivoquen en el examen. La basílica es renacentista. La plaza es barroca, y es barroco italiano. Que tienen que ponerle apellido al barroco, es barroco italiano. Bueno, avanzamos y pasamos a la escultura. No sé si hay alguna pregunta sobre la arquitectura. Bien, avanzamos entonces. Con la escultura, igual tenía un cuadro resumen por ahí, eso se lo voy a ir explicando en la medida que vamos avanzando para no detenernos tanto por acá, porque luego les repito la misma. Este es más bien para que ustedes vean ahí en un diagrama, pues siguiendo las flechitas, van a ir encontrando la relación entre la relación más bien entre los cuadros. Les habla acerca de que en la escultura, pues lo que se busca es hacer una escenografía. En esa escenografía, y luego se va a replicar en la pintura también, la luz es un elemento importante a la hora de la realización de la escultura. Tiene que ver con algo que se llama, o le dicen el teatrum sanctum, que sería como el teatro sagrado, es decir, la disposición de los elementos de manera que sea una representación de una escena sagrada, prácticamente, en la que si fueran, por ejemplo, actores que están dispuestos en una tarima, en medio de una oscuridad, y una luz, una fuente de luz los ilumina. Se han ido a teatro, pues han visto eso, ¿verdad? Las personas, los actores inmersos en la oscuridad, luego una luz que de uno de los laterales, por ejemplo, los ilumina. Entonces, esa es teatralidad, es lo que le llaman el teatrum sacrum. Vamos a ver tanto clasicismo, dependiendo de la región. El clasicismo en Italia es muy importante, porque Bernini es el máximo representante de la escultura barroca acá. Vamos a encontrar con él que hay mucha cercanía con los temas de la mitología griega. Luego, en la Francia barroca vamos a encontrar similitud, pero eso es porque a los escultores, Girardon, por ejemplo, y otros más, los mandaron a Italia a que se formaran. O sea, iban a Italia y se formaban aprendiendo de los grandes maestros del barroco y de la escultura del Renacimiento, seguramente. Tenemos acá Dafne y Apolo. ¿Qué pasó acá? Con lo del movimiento helicoidal. Bueno, vamos a ver aquí. Esto tiene que haberlo visto después. Primero les voy a explicar de eso, pero bien, ya que apareció primero lo del movimiento helicoidal, si recuerdan esto, es ese movimiento que veíamos en el manierismo, en el que nosotros podemos caminar alrededor de la obra y la obra nos va a presentar siempre un elemento importante, visualmente hablando. Les hablo aquí, por ejemplo, de la obra de Jan Bologna, por ejemplo, de Juan de Bologna. Podíamos caminar alrededor y pues siempre hay una zona de interés visual. Entonces Bernini hace lo mismo. Él utiliza este movimiento no solamente en escultura, sino que lo va a utilizar luego también en arquitectura, el baldaquino, por ejemplo, del Vaticano. Y él retoma temáticas griegas, la mitología. Entonces vamos a ver acá quién se recuerda de la historia de Dafne y Apolo. Eso lo vimos en la historia 1, que elevaron conmigo. Gracias, María. Yo recuerdo que básicamente Apolo se enamoró de Dafne, pero creo que el papá de Dafne
hizo de que cada vez que Apolo quisiera tocarla, ella se convertía en un árbol. Creo que era en un árbol específico, pero ya no me acuerdo cuál. Pero básicamente también era para poder explicar el rocío. Muy bien, la explicación acerca del rocío de las mañanas, ¿verdad? El agua sobre los elementos verdes. Quizás solamente ahí, como aclaración, solamente sucedió una vez, no lo hizo varias veces, sino que solo una, y el árbol es el laurel, es el que ella se convirtió en un laurel. Ella no quería nada con Apolo. Apolo estaba enamorado de ella. Hay toda una historia de cómo es que llegaron a ese punto. Entonces ella va huyendo de él y pide ayuda a su padre, que es el dios del río. Entonces él la convierte en un árbol de laurel. Entonces, según el relato griego, cuando Apolo la toca, en el momento que la toca, en ese momento se convierte en árbol. Dice la historia, los poemas relativos al mito, que él todavía pudo percibir por un leve momento la tibieza del cuerpo de Dafne, porque luego pues lo que terminó de tocar era básicamente la corteza fría del árbol. Entonces eso es el tema. Ahora el tratamiento, vean el movimiento helicoidal. Eso significa que nosotros podemos movernos alrededor de la imagen y siempre vamos a encontrar una zona de interés, pero también que la misma escultura hace como un giro. Lo vemos en el cuerpo y en los brazos de Dafne, que está girando hacia un lado, y el rostro gira en lado contrario, como lo hace justamente este movimiento, el movimiento helicoidal. Luego tenemos acá un detalle. Ya en el pelo. Y vean cómo de las manos salen esas pequeñas ramitas con hojas, ya digamos que está convirtiéndose en algo. Eso cuando encontramos en la escultura y damos un poco de confusión si esa escultura es renacentista, si es griega o si es barroca. Siempre fíjense que al menos el barroco italiano, el barroco francés, vamos a encontrar mucho movimiento. El pelo parece que se está agitando y las telas también parece que se agitan y hay mucho doblez. Los dobleces no son tan, como se dice, tan suaves, sino que son bastante marcados y duplicados algunos, hay bastante dobleces. Y bueno, por acá, eso no sucede en el Renacimiento ni para los griegos tampoco. Gracia María dice que, y creo que también Apolo dice, en honor a su amada se pone una corona de laurel, y por eso muchos emperadores empezaron a representarse con la corona de laurel sobre sus cabezas. Correcto, gracias ahí por el dato. De acá en adelante es que para acordarse de Dafne, Apolo se coloca la corona de laurel. Y efectivamente los emperadores se mandaban a hacer sus esculturas con una corona de laurel, porque ellos se representaban en ese punto como si ellos fueran una divinidad como Apolo. Vamos a otra vista de la escultura. Ven el cabello, lo de las telas que les mencionaba, las hojas. Y eso es lo que representa lo del mito que les mencionaba. Vean la mano, un dedo está tocando la piel y el resto de los dedos está tocando prácticamente la piel, convirtiéndose en corteza del árbol. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bueno, avanzamos. Tenemos otra obra de Bernini, se llama El rapto de Proserpina.
Refiriéndoles del mito, pues acuérdense que que es Hades, bueno, Hades es el que gobierna las regiones bajo tierra, las zonas de castigo, digamos, lo equivalente a lo que nosotros diríamos el infierno. Entonces él busca una esposa y todos lo rechazan. Entonces al final él pues se rapta a Proserpina, que es la hija de la diosa que representa la naturaleza. Y ahí viene el mito de que mientras ella la busca, descuida la naturaleza y entonces los árboles pierden sus hojas, se secan, la naturaleza se enfría y comienza lo que llamamos invierno. Luego cuando ella la encuentra y le autorizan salir por un evento que sucede ahí, solamente puede salir por unos meses, sería el equivalente a 6, digamos. Y entonces cuando sale, comienza a revivir la naturaleza, que sería la primavera, luego llegan a la madurez de los bosques, y en general todo, las plantas, los animales pues también prosperan, y luego cuando ella tiene que volver con Hades otra vez, entonces pues se entristece la madre de Proserpina y otra vez se enfría todo, los árboles pierden. Entonces va el ciclo del otoño, invierno, luego primavera, verano, las estaciones que representan en el mito. Así, de esa manera lo explicaban ellos. En el caso de la imagen ya en particular, vemos cómo Hades está raptándose a Proserpina y se la lleva pues acá junto con el perro Cerbero, que es el perro de tres cabezas, el can Cerbero. Por eso le dicen cancerbero a los porteros en fútbol, ¿verdad? Porque ese es el que cuida las puertas. Entonces Cerbero está acá, perro de 3 cabezas, y pues es decir, fíjense que físicamente en la composición le está ayudando a la escultura a sostenerse en peso, porque hay un peso bastante grande que es el que está levantando Hades acá con él. Entonces vemos también la misma idea de lo helicoidal. Podemos caminar alrededor de la escultura y vamos a encontrar siempre un aspecto interesante que ver. Tenemos 3 vistas diferentes de la obra. Vean, el dinamismo, la de frente, en la parte de atrás, y tenemos a Cerbero. Entonces, se aplica también lo del sentido helicoidal. Ahora, una de las que dicen pues muchos estudiosos y fans de la obra de Bernini, a mí me gusta de hecho bastante la obra de Bernini, muchos hablan acerca de la gloria de Bernini, dicen, o sea, en el sentido de el nivel de acabado que logró en las esculturas, y especialmente algo que él presumía que podía hacer y que hasta la fecha digamos, de él, no se había representado en la escultura, y eso es la carne, en el sentido de representar músculo, piel, tejido adiposo, si fuera también, que sería como la grasa bajo la piel. Nadie la había representado antes. Entonces resulta que Bernini lo logra representar de esta manera. Vean cómo los dedos se hunden en el muslo de Dafne y en la parte del torso. Esto es algo que no se había hecho antes. Ahí tenemos Miguel Ángel y otros escultores que pues igualaron en calidad, pero no lograron, no representaron eso. Si las manos las ponían acá, como esta que ven aquí, pues la mano está sobre la piel, pero la piel no se deformaba, no se hundía, pero Bernini sí lo hizo. Eso significa que tenía un nivel de observación y la habilidad para representarlo en el mármol que pues, lo destacó por sobre los otros. Vean eso. Y esto implica mucho estudio visual, ¿verdad? Mucho trabajo de estudio de las manos, de anatomía también, para poder lograr esto. Entonces de ahí que se enorgullecía de poder darle al mármol la apariencia de la carne, en el sentido de piel.
piel y músculo. Vamos a ver bueno, vamos a ver dos más, por si me paso un poquito, faltan 12 minutos. Vean, esto es la parte que les mencionaba acerca del teatrum sacrum, del teatro sagrado. La imagen del centro representa, digamos, todo el escenario, acá. Esta es una galería, esta es otra galería de acá. En esta galería está representado estos personajes. Y en esta galería de acá están representados estos otros que ven aquí. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Lo que están haciendo es observando y atestiguando lo que está sucediendo frente a ellos, que tiene que ver con Santa Teresa. Santa Teresa, según su geografía, pues ella manifestaba que tenía experiencias religiosas en las que llegaba a un éxtasis espiritual, o sea, llegaba a un nivel de cercanía con la divinidad ante la presencia de Dios que la extasiaba a ella. Entonces, de esa manera se explicaba. Y entonces Bernini retrata esto, o sea, esta es una obra que le encargan. Entonces, él, pues leyendo seguramente acerca de la manera como ella describía esa experiencia y luego colocándole su propia opinión acerca de eso mismo, él realizó una obra, que es esta que vimos acá, que es la que se denomina el éxtasis de Santa Teresa, en la que observamos a una mujer acá en medio de un montón ¿qué sería? O sea, la manta es como si fuera una manta gigantesca que está sobre ella con muchos dobleces y muchos como si estuviese estrujado. Y luego tenemos acá en la mano el ángel que está frente a ella. Bueno, las manos del ángel son de interés también, porque con la mano derecha apunta una flecha, describía como si una flecha atravesara su corazón en el momento ese de la cercanía con la divinidad, y con la otra mano apenas toca el manto que lleva la santa. Ahora, ¿dónde está la opinión de Bernini en todo esto? Resulta que la flecha no apunta al corazón, la flecha está apuntando hacia el vientre, hacia abajo. Y el gesto de ella, el gesto de la santa, pues tendió a confundir a muchos por eso, exactamente qué es lo que está experimentando la santa. Llegó, de hecho, algún mecenas por ahí a decir que si eso era una experiencia religiosa, él ya las había tenido, refiriéndose esto a un placer que no era nada religioso, por el gesto que está haciendo ella. Ahora, eso sería como para que Bernini, mire, repítame la obra, pero no, simplemente le dejaban hacer a Bernini, porque, pues, como les repito, tenía mucha influencia en general, pues, en la iglesia. Natalia dice, una duda, dice, en cuanto a la escultura, ¿qué técnica se utiliza o cómo es posible hacerlo? Pues, supongo que se refería a esto. No había mensaje antes. Pues es talla, es la talla del mármol, o esculpir más bien el término. Lo que se va haciendo es el encajonado, luego el encajonado se comienza a dejar, o sea, los espacios, si yo presiono mi mano sobre el músculo, yo veo que se hunde. Entonces lo que hacen es simplemente ir trabajando hacia adentro, como para hundir, que el dedo parezca que está adentro, no afuera. Antes lo que hacían era simplemente poner el dedo, la mano encima de la piel. Ahora no, ahora se ha esforzado porque parezca que está adentro de la piel, así como que justamente como sucede en la vida real. Ustedes hacen fuerza sobre un cuerpo y resulta que los dedos se tienden a hundir. Entonces, es talla lo que se hace con cincel. Son herramientas como muy precisas también, no son cinceles, no crean que con un cincel grandote se hace todo, sino que hay cinceles pequeños de diferentes tipos y formas que son los que permiten que esto se haga de esta forma. Luego se va, como, no sé si conocen las escofinas, se va rozando la superficie para ir emparejando. Las escofinas de metal se utilizan en madera,
para devastar la madera. Entonces en mármol sucede algo parecido con herramientas similares, la escofina siempre se va devastando hasta darle, digamos, la apariencia, ya la forma que debe tener, y a partir de ahí lo demás es pulimentar. Entonces en el pulimentado es donde Bernini terminaba de alcanzar esos detalles de brillo y textura para la piel. El mármol no pensemos que es una piedra exageradamente dura, es una piedra arenisca, por lo tanto es fácil de tallar. Hay otras que son mucho más duras que el mármol. Entonces no es tampoco que sea una piedra exageradamente fuerte y resistente y que cuesta hacer esto. No, permite hacer trazos pequeños, golpes pequeños, para ir dando la forma. Lo mismo sucede con el de Santa Teresa. ¿Ven? Todos esos dobleces pues, son un tanto complicados de realizar. Igual los de este pequeño ángel que aparece por acá, es un ángel juvenil. Y bueno, luego lo que les mencionaba acerca del gesto que se encuentra pues, en el rostro de Santa Teresa. No fue la única vez que Bernini lo hizo, lo volvió a realizar para esta obra que es el Éxtasis de la Beata Ludovica Albertoni. Volvió a hacer lo mismo acá. Ella también está en un éxtasis espiritual representada. En el altar de ella aparece una pintura. Luego vemos, esos sí son serafines y querubines. ¿Verdad? Primero, el contexto es religioso. Y segundo, son rostros con alas. Pueden ser también, como estos de acá, niños, ya sea con alas o sin alas, porque vamos a encontrar algunos casos que son niños flotando que no tienen alas. Pero el contexto es religioso. Entonces, esos niños sí son querubines o serafines, indistintamente llamados de esa forma. Bien, vamos acá donde estamos. Vean de nuevo, ¿dónde está el barroco acá? Vean las telas. Parecen como si estuvieran estrujadas, con excesos de dobleces. Son grandes volúmenes de tela los que se ven mostrados acá, pero como si estuvieran estrujados o como si los estuviera sacudiendo un viento. Luego, igual que en el otro les mencionaba, pues la crítica hacia Bernini acá fue sobre lo mismo. O sea, no parece un éxtasis espiritual, sino algo más físico, lo que están experimentando las santas. En este caso, por ejemplo, está tocando un seno y la otra mano, pues la zona abdominal. Y el gesto es igual que veíamos en el de Santa Teresa. Por lo demás, pues podemos ver el trabajo muy sinuoso en cuanto a los dobleces. Y vean, esa es por las razones a las que se le denominaba barroco, o sea, esa perla deforme, porque parece imperfecto, porque todo el mundo tenía como ideal la escultura griega, y en la escultura griega esos dobleces no deberían estar así, sino que son bien ordenados. Aparece el que se llama, eso que se llama casi me acaba de escapar, las transparencias de las telas sobre el paño húmedo, sobre la piel. Entonces eso no aparece acá, sino que se ve como si estuviera desordenado. Pues eso es la manera como diferenciar una escultura barroca italiana del Renacimiento italiano. Bien, preguntas. Tenemos un poco de detalle. Voy a acercar aquí el rostro. Tenemos la Beata Ludovica Albertoni. No, bueno, vamos a quedar con esta última. Esta también es de Bernini. Este es un santo, es San Lorenzo. San Lorenzo, el martirio de él fue que lo pusieron lo quemaron en una hoguera, como si estuviesen asando algo. Entonces, según la geología de él, arqueología, perdón, pues él cuando estaba siendo quemado, pues fue amarrado en esa como tarima para ser quemado. Primero que el olor no era de carne quemada, sino que era un olor dulce, como si fuesen flores. Y luego, pues, el santo dijo, pues, algo así como que este lado ya está, para que lo giraran y se quemara del
del otro lado. Es parte, digamos, como como una burla para los que lo están asesinando, según la geología, ¿verdad? Pues en la práctica, quién sabe cómo fue. Tenemos otro par de imágenes. Bien, nos vamos a quedar por acá. Pues de Bernini todavía vamos a ver una obra más, pero esa la vamos a ver el día de... No sé si hay alguna pregunta. No. Bueno. Vamos a ver. Ese sonido fue como de psicosis.